Muy buenas noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de 40 por 20, donde vamos a poner sobre encima de la mesa todo a la palestra, lo que ha ocurrido y también lo que va a ocurrir esta semana rara, prenavideñas, en nuestro futsal. Vamos sin más dilación con nuestro compañero y amigo Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Con cascos y todo, ¿eh? Madre mía, nos estás Sí, modernizando. hoy no lo llevo, lo que pasa que hay veces que sí, hay veces que no. Bueno, depende del día. Pareces comentarista bueno, ¿eh? Ojo. No. Lo único que a ver si así se me escucha bien y tal. Aquí el tema de internet, pues bueno, a veces sufre un poquito. Y nada, estaba ahora viendo un rato la selección española, que tiene partido hoy, que va venciendo a Bosnia por 4-0. Ahora Sí, en la segunda parte. Sí, señor. Por eso. A ver, que nos dice aquí el amo de las máquinas, el señor Jandro, que tenemos comentario. A ver, ¿qué comentario nos está haciendo? Buenas noches, familia. 2-0 ganar Zaragoza por fin. ¡Hostia! Pues eso sí que es una gran noticia, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Es importante también que el Real Zaragoza empiece a ganar partidos y esta semana sobre todo que tiene 2 partidos en casa. Sí, está la cosa un poco chunga. Pero bueno, aquí ya sabemos que de lo que hablamos es del futsal. El fútbol lo dejamos para el domingo y tenemos liga. Tenemos de nuevo vuelta a la competición y tú hablabas de un casi derbi, pero bueno, a la postra es como si lo fuera, ¿no? Contra el Tudela. Pues sí, la verdad es que es como un derbi, porque al final, bueno, pues la proximidad son dos localidades que están muy cerca, Zaragoza y Tudela, y bueno, la verdad es que hay jugadores aragoneses jugando allí, como Adrián Pereira. Pues sí, es un derbi también de necesidades, porque los dos equipos tienen los mismos puntos, tienen 4 puntos, y bueno, pues en principio es un partido muy importante porque, bueno, estos 3 puntos te pueden poner más arriba o más abajo. Y en esta competición, como sumar puntos es muy complicado, una victoria vale casi 6 puntos, como hablamos muchos días. Sí, estamos ante un partido de 6 puntos, en este caso, y más donde el golaveras va a ser fundamental, me parece a mí, en esta competición, por lo menos en esta temporada. Sí, al final, mira, Rivera en principio es un equipo que en casa no ha ganado un partido todavía, es el peor equipo en casa. Guanapix a la 10, pues tampoco es el mejor equipo en las visitas, cuando visita a campo visitante, porque es el penúltimo, quiero decir, al final lleva un punto también. Es un duelo de necesidades, se juega el domingo a las 5 de la tarde en el Ciudad de Tudela. Yo sé que hay gente de Zaragoza, gente de seguidores de Guanapix a la 10, que quieren ir al partido, que quieren ir allí. Es un domingo prenavideño ya que los niños no tienen cole ya la semana y bueno, pues a lo mejor tenemos afición también allí en Ciudad de Tudela. Bueno, es un desplazamiento bastante cómodo, por lo menos desde mi experiencia, ¿eh? A mí que me ha tocado narrar al tudelano muchísimos años y muchísimo tiempo ahí, en la ciudad de Tudela, pero en el de fútbol 11. Y por cierto, también tenemos que decir que este Rivera está bajo el paraguas del Club Deportivo Tudelano. Bueno, de hecho, pertenecen a la misma infraestructura y ha formado bloque con el equipo de Segunda Federación, que también conocemos nosotros porque se las está bregando con nuestros equipos en esa competición. Creo que tenemos protagonista, ¿no, Rafa? Pues sí, tenemos probablemente a una de las buenas noticias de la temporada para Guanapix a la 10, que es Alberto Inés, el joven jugador aragonés que está siendo, yo pienso que uno de los mejores esta temporada. Aquí lo tenemos a Albertico Inés, como a mí me gusta decirte en el pabellón. No sé si lo oirás o no, si lo sientes o no. No, la verdad que nunca lo había escuchado. Pero sí, yo Albertico Inés, incluso hasta cuando meto goles. O sea que el otro día me quedé con un detalle que nos lo tienes que explicar. Porque cuando metiste el gol, hiciste así como la sensación de, no sé si era frío o escalofrío. A ver, explícanos eso. Bueno, ya lo hablé con mis compañeros en el entrenamiento previo al partido y hablamos que si metía gol pues tenía que hacer la celebración así, haciendo alusión a un jugador de fútbol, no sé si lo conocéis, Cole Palmer, del Chelsea. Sí. Esa celebración y bueno, mis compañeros me dijeron que me parezco y pues por eso lo hice.
Pues fíjate si soy malo yo. Esto, como no nos ve nadie, no se va a enterar nadie. Yo creo que hacías referencia a lo fría que es la afición a veces, macho, en el pabellón siglo XXI, porque no hay manera de que cante, excepto los ultras que tengo yo al lado, que me ponen la cabeza como un bombo. El resto, si se comiera pipas ahí, se oirían las pipas, tú. Es triste, a mí me produce mucha tristeza, pero bueno, es con lo que hay que bregar. En principio, como bien dice, ahora que estabas diciendo eso también, el problema está también un poco en el pabellón. Quiero decir, al final, por ejemplo, no sé, esta semana vamos a Tudela y los seguidores están casi al lado de la pista. En Peñíscola, los seguidores también están muy al lado. En el siglo XXI hay mucha distancia entre el público y la pista, y a lo mejor eso es lo hace un poco más frío. No sé cómo lo ves tú, Alberto. Sí, al final, pues hay otros pabellones, por ejemplo, sí, como decías, el de Tudela, que tiene pues la grada a pie de pista, igual se nota más el calor de la afición, por así decirlo. Pero bueno, yo siempre estoy contento en el partido y la afición es lo que menos me importa cuando estoy jugando, así que hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Hombre, oye, esta temporada estás extraordinariamente centrado, porque te estamos viendo en una faceta pues de asumir galones, de golear, de anotar. Es un Albertico Inés 2.0 en esta liga de primera división. Sí, a ver, la verdad que he tenido una oportunidad muy grande porque en mi posición se han mencionado mis dos compañeros. Y bueno, pues yo intentando sobre todo pues aportar mi granito de arena al equipo, intentando pues sobre todo anotar goles, dar lo que yo puedo dar al equipo y aprovechando esta oportunidad que me han dejado mis compañeros para darlo lo máximo posible. Alberto es el segundo máximo goleador del equipo, empatado con Richie Felipe. El primero es Nando, que tiene 4 goles. El año pasado metió 11 goles en segunda división, cosa que es una cifra interesante. Y ahora estás en primera. ¿Qué diferencia ves entre la segunda división y la primera? Bueno, la verdad que es un salto bastante grande porque los goles no son tan fáciles de marcar. Eso sobre todo se nota bastante. Y las oportunidades para meterlos también se ven bastante reducidas. Los equipos son muy competitivos y las ocasiones que se dan pues son mucho más difíciles de hacer el gol, por así decirlo. Incluso con equipos que teóricamente son de nuestra liga, se ve que hay una diferencia considerable con respecto al futsal que veíamos el año pasado. Sí, la verdad que hay muchos equipos que están en nuestra... Sí, que realmente todos los rivales son duros y no hay que relajarse con ninguno. Siendo de nuestra categoría o siendo de, por así decirlo, de los más altos, pues al final siempre los partidos son muy reñidos y pues cualquiera puede dar la sorpresa. Yo que conozco a Alberto hace bastante tiempo, yo que lo conozco a Alberto hace mucho tiempo, el otro día me recordó una final cadete que él se acordará también, que hizo un gol prácticamente igual que el del otro día. Quiero decir, al final es una jugada y tal, con su pierna izquierda saca el misil y la mete, pues eso, ¿qué de bueno tiene aquellos años de las categorías base y qué queda de aquel jugador de las categorías base de Alberto Inés al Alberto Inés de ahora? ¿Qué queda? Bueno, pues yo recuerdo esos años con mucho cariño, la verdad, porque fueron años muy bonitos. Ganamos, pues no me acuerdo cuántos, pero muchos campeonatos y teníamos un muy buen equipo y bueno, a ver, realmente lo que queda es la competitividad que tenía, sobre todo cuando jugaba cuando era joven, más joven que ahora, pues tenía muchas ganas de ganar, de conseguir ganar campeonatos y eso es lo que intento también ahora, pues transmitir en mi juego a día de hoy. Creo que tenemos pregunta. A ver, Jandro, dispáranosla. A ver, dices, ¿conseguirías, Alberto, por quinta jornada consecutiva ver portería rival y hacer gol? Bueno, eso está por ver. La verdad que llevo una buena racha de goles seguidos y me gustaría seguir así. Sé que es complicado, pero bueno, siempre es dispuesto para meter gol. Venimos de perder en casa una remontada del conjunto gallego de Burela ante, yo creo que una primera muy buena parte vuestra, donde se os vio pues muy enchufados en los primeros 10-12 minutos de juego
Pero luego, yo no sé si es que os desconectasteis o el equipo rival pues fue un poco más, estuvo más ávido, ¿no? De cara a la portería. ¿Qué lectura haces de ese partido? Porque la verdad es que sí que nos dejó un poco fríos, ¿no? Al ver que os adelantabais con tanta rapidez, ver ese 2-0, ya nos hizo a todos ilusionarnos como diciendo, bueno, pues este partido no vamos a sufrir. Bueno, el partido del otro día al final se decidió la segunda parte. La primera parte nuestra, como decís, fue muy buena y nos fuimos con 2-0 al descanso. Y bueno, la segunda fue un poco más igualada, ellos apretaron un poco más, pero eso, nosotros aguantamos bien un rato y luego ya pues ocurrió lo de los 2 goles seguidos que nos vino abajo. La verdad que, bueno, de estos partidos pues lo que hay que ver es que no nos tenemos que relajar la segunda parte. Pienso que la segunda parte podríamos haber hecho algo más y que quizá, pues sabiendo que todos los partidos son así de complicados, pues intentar dar ese punto extra para que no nos pase en los siguientes. Yo ahora le voy a hacer la última por mi parte, un poco más personal. Él es el mayor de una saga de hermanos, de 3 hermanos que juegan a fútbol sala aquí en Aragón y a muy buen nivel. Que él está aquí en el primer equipo de Guanapix Sala 10, su hermano está en tercera división, en el Cadrete, que está muy bien también y optando al ascenso a la segunda B, y su hermano Jorge, que está en el juvenil de División de Honor. ¿Te haría ilusión jugar con tu hermano en el primer equipo del Guanapix Sala 10? Hombre, la verdad que es un sueño que tengo. Ojalá pueda llegar hasta donde he llegado yo y jugar con él pues sería una ilusión muy grande, la verdad. Hombre, ya tenemos a los Tabuenca en el colo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Sí, sí. Y anda que no dan mal los dos. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? En el buen sentido de la palabra, ya lo sabéis. Por supuesto. Yo te voy a preguntar la última, Albertico, con respecto a este partido que vais a disputar contra el Rivera. Bueno, no lo vamos a calificar como una final, pero sí que tiene que ser un partido que cambie un poco la dinámica, ¿no? ¿Qué Guanapís nos vamos a encontrar los que acudamos o los que vayan a acudir a ese Ciudad de Tudela? El equipo sabe que este partido es de importancia crucial pues, para el desarrollo de la liga, entonces pues nosotros estamos trabajando al máximo para lograr sacar un buen resultado allí en Tudela, aunque sabemos que va a ser complicado por cómo es el campo, cómo es el equipo y la situación que ellos pasan es muy similar a la nuestra. Entonces ellos también van a salir con muchas ganas de ganar, pero no tienen que ser más ganas de las que tenemos nosotros también de sacar los 3 puntos ahí. A ver, que creo que tenemos... La última pregunta la van a hacer los espectadores. ¿Piensas que la cesión en el Colo fue tu punto de inflexión para creer y pensar que podrías asentarse en el futsal profesional? Buena pregunta. Yo sí estuve el año que el Sala 10 descendió desgraciadamente a la segunda división, pues la segunda parte de la temporada estuve cedido en el Colo. Y bueno, la verdad que me vino bastante bien, yo creo, porque pude disfrutar de minutos allí, me acogieron muy bien, me supe adaptar rápido y la verdad que pude ayudar al equipo bastante, estuvimos peleando bastante tiempo por el playoff, hasta casi el final de la liga. Y sí, la verdad que fue una forma de ganar confianza, de meter goles, de ver que era capaz de estar en una división alta y jugar y aportar al equipo. Y sí, luego llegué el año siguiente y me vino muy bien esa etapa por el Colo para luego llegar a Sala 10 de una manera diferente y con más experiencia en la categoría. Albertico Inés, un placer tenerte aquí en 40x20. Te vamos a pedir una cosa, y es que, como sabemos que vas a meter gol porque la racha que llevas es espectacular y os echarán el partido seguramente, pues seguramente no, sí o sí, FEF Televisión, que cuando metas gol te dirijas a la cámara y nos hagas el gesto de la L, que es el gesto de la grada, ¿vale? Vale. Así nos lo dedicas. Prometido. Un placer estar contigo aquí en 40x20, Albertico. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Un figura, genio y figura. Alberto es un sol de crío. Bueno, al final es un chaval muy joven, es un sol de persona
y la verdad es que me alegro en lo especial por él, porque se lo merece. Cuando estaba hablando antes de lo del Colo, esa temporada estuvo, el tiempo que estuvo, metió 6 goles en segunda división y ya se fue haciendo y ya se veía el jugador que iba a ser. Y la verdad es que nos alegramos mucho y es una de las notas positivas de este año, la verdad. No, y aparte, pues muy cariñoso con la afición, siempre cuando acaban los partidos se dirige al fondo donde están los tifosi del Guarapís. La verdad es que un chaval de 10. Da gusto tener gente así en el club. Hablando del Colo, hablando del Entre Ríos Zaragoza y de esas cesiones, vamos con lo que hizo el conjunto de Alfonso en casa frente al Ejido, donde me tocó a mí ponerle voz para la televisión aragonesa. Empate a 0, donde Quique Liao participó mucho en el partido. Sí, la verdad es que fue un resultado inusual en el fútbol sala, que es un empate a 0. El partido quedó empate a 0. Como bien decías, Quique tuvo minutos, especialmente dado que Sunta estaba convocado con la selección japonesa y no participó en el encuentro. Destacar también la actuación de Álvaro Munielo, que se puso ya al fin a jugar y la verdad es que demostró su calidad, que a mí me parece un jugador espectacular. Y bueno, el partido pues que llegó a 0-0. En la primera parte hubo golpe entre los dos equipos, entre ambos equipos el resultado pues se llegó a 0, al empate a 0 en el descanso. Luego sí que en la segunda parte yo creo que tuvo más peso el equipo de Alfonso Rodríguez, que tuvo ocasiones claras, pero el portero del Ejido estuvo muy acertado, Jesús, y el marcador no se movería. Llegó hasta dar 2 palos el equipo aragonés, pero es que no era el día y nada, resultado gafas, resultado 0-0. Yo me quedo con la actuación de los 2 porteros. La verdad es que a Jesús Gómez lo hicieron internacional el otro día en la catedral, en el pabellón de la Granja. Las actuaciones certeras, en todo momento salvando al equipo. Pero a mí el Ejido me gustó. Vi muy buenos mimbres, vi jugadores que sabían a lo que tenían que jugar en todo momento y que pusieron en dificultades a todo un Entre Ríos que bueno, que pese al resultado, pues ahí lo tenemos, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, al final un portero es un jugador que te mantiene en el partido. Si tú no tienes un buen día y el portero para, y ese portero es el 60% o el 70% de un equipo, pues el resultado es, por ejemplo, este. Tú no tienes acierto, pero si no recibes, pues empate a 0. O te quedas con una portería siempre muy reducida de goles. Es un equipo elegido que tiene que estar optando al playoff. Además, tiene ahora un entrenador nuevo, Maca, que tiene experiencia en el ascenso, porque ya ascendió con el Córdoba, y la verdad es que con mucha experiencia. Y es un rival de los que va a tener Entre Ríos. Para mí, vuelvo a repetir, este año el rival a batir es Alcira, que ya va como un avión, lleva 5 partidos ganando, es el equipo que mete goles, porque además la plantilla y se ha reforzado. Para mí es el favorito número 1. Y los demás equipos, pues bueno, pues tendrán que luchar contra ese Alcira. Y bueno, el tema es que en casa hay que estar fuertes, hay que sumar puntos y esta semana, por ejemplo, hay que intentar conseguir algo positivo en la visita a Málaga. Reciben a Sunta Ushida, al Samurai, que vuelve después de haber ya sido internacional. Es el primer internacional que tiene el Colo-Colo en sus filas. Participado en los 2 encuentros entre Kuwait y creo que, ya no me acuerdo, pero contra Kuwait seguro. Uh-huh. Y bueno, pues llega justo a tiempo para enrolarse en esa final, ¿no?, que va a tener contra el conjunto malagueño. Mira, era Kuwait y Arabia Saudí. Ahora me viene Correcto, sí. Kuwait y Arabia Saudí. Aparte con doblete, con 2 goles. Sí, al final Sunta es un jugador que en forma, es un jugador decisivo para Entre Ríos. El año pasado empezó la liga con Peñíscola, estuvo con lesiones, quizás algo de falta de confianza, pero este año ha empezado como un avión, la verdad es que muy bien y bueno, y el equipo lo nota. Bueno, la visita a Málaga pues es que es un rival complicado, ahora está líder, están empatados 4 equipos a 25 puntos y el líder es Málaga, lo que era la antigua Antequera, ahora es Málaga, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es un rival yo creo que complicado y es un rival que además por su forma de jugar no es un rival fácil para Entre Ríos Zaragoza.
¿Se le puede meter mano ahí en su pista o no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Creo que se le puede meter mano, como bien dices, pero hay que estar muy concentrado en la defensa, porque este año he estado repasando un poco estadísticas de años anteriores y el año pasado, hace varios años, el equipo de Entre Ríos Zaragoza tenía más capacidad goleadora, tenía más goles, metía más goles que este año. Este año mete menos goles, también recibe algo menos de goles, algo menos, pero sobre todo es que hay una diferencia de casi un gol por partido de menos de años anteriores a este. Llegó un momento en el que hubo un año que he estado mirando y eran 3,86 goles por partido y este año están en 2,70. O sea que es un gol menos por partido, se nota. Bueno, pues esperemos que en Málaga, frente al que era el antiguo Antequera, el Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo, pues vuelva de nuevo a su mejor versión, que vuelva a tener olfato goleador la Roca Romero, que se le está echando en falta en esos goles, ese aspecto anotador que tiene la Roca, se le está echando a faltar en estos últimos encuentros y el Colo lo necesita. Si te parece, Rafa, nos centramos ya en la segunda división, en la segunda federación femenina y el futsal femenino, con todo lo que viene detrás. Y no sé si luego te recuperaré al final. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con el futsal femenino. Vamos con Carlicos Perena. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Pero qué ha pasado? Pues qué clarico se te ve. Madre mía. ¿Has visto? Uno que invierte. Que invierte. Hola, esto es otra cosa, maño. Madre mía. Espero que ahora ya no se pare la imagen, porque no solo he cambiado la cámara, he cambiado también el cable de internet, he comprado uno más bueno. Bueno. Vamos con el femenino, si te parece, con los deberes de nuestras chicas, que solamente hizo los deberes uno, ¿no? Así es. Este fin de semana solo hemos podido contar un partido con victoria, que fue el que enfrentó a Guanapisal-Delis Intersala 10 en el pabellón de la Granja contra Bisontes Castellón. Victoria por 2-0, sí que es verdad que en este partido costó un poquito más de la cuenta el que entrara el balón en la portería, un resultado corto con lo visto, con las ocasiones sobre todo fallidas de cara al gol, y 2-0, un resultado como decimos corto, pero bueno, Bisontes Castellón la verdad que tampoco puso las cosas fáciles, ¿no? O sea, fuertes en defensa y bueno, pues para conseguir esos 3 puntos se tuvieron que emplear muy a fondo las chicas de Nano Modrego. Bueno, al final, 2 goles, 3 puntos, examen a gloria. Siguen manteniendo el equipo en la zona alta, en la zona de arriba, persiguiendo todos al mismo líder, que parece que no falla, pero que parece que continúa ahí con el pie en el acelerador. Y con respecto a Grupo Reciclarte, al César Augusta, hablábamos la semana pasada que iba a visitar la cancha del Chantrea, estaba con nosotros Irene. Y malas noticias, ¿no, Carlicos? Pues sí, la verdad que pese a ser un partido igualado, se quedaron los 3 puntos en tierras navarras. El equipo, la verdad, que lo intentó, que lo buscó, pero no pudo ser, ¿no? Al final, ya lo hemos hablado muchas veces, que es una pista que es complicada. Allí Chantrea, la verdad, que se hace muy fuerte y como se te pongan por delante, pues muchas veces es muy complicado, ¿no? La remontada allí. Ya lo hemos visto con los equipos, todos los equipos aragoneses que han visitado esa pista, pues que bueno, pues que se complica. Es de las pistas más complicadas, junto con la del Liñoná. El resto me parece a mí que no son tan complicadas, pero esas dos concretamente sí. Y el último encuentro, el que disputaba el Colo-Colo, el Entre Ríos Zaragoza, marchaba a Cataluña, marchaba contra uno de los rivales pues más complicados, ¿no?, de esta categoría, y victoria, ¿no? Victoria, sí, de las catalanas, me refiero.
Eso es, ojalá hubiera sido, ¿no? De las aragonesas. La verdad que tenían una visita muy complicada, ¿no? La pista de Ripollet, bueno, es que si nos ponemos a analizar, complicadas hay muchas pistas, ¿no? Pero sí que es verdad que Ripollet es un equipo que en su pista es muy correoso, es un equipo que encima tiene mucha afición, entonces, pues bueno, es complicado jugar, a lo mejor por las dimensiones que pueda tener la pista, pero sobre todo por ser un equipo que juega muy bien al fútbol sala, que tienen muy bien cogida la medida en su pista y luego que está muy arropado por su público. Era una salida complicada porque venía muy fuerte desde atrás Ripollet, escalando muchas posiciones, han colocado ya en tercera posición también merecida, ¿no? Para el conjunto catalán y sí que es verdad que era un partido, he podido hablar con Sergio Molina acerca del partido y bueno, quizás hubo igualdad en el juego, pero sí que es verdad que los fallos defensivos se pagan caro y bueno, Ripollet es un equipo que aprovecha muy bien cualquier despiste en defensa o cualquier desajuste y bueno, pues se fue bastante en el marcador, iban 2-0, sí que recortaron distancias a través de Enma, que pusieron el 2-1, pero bueno, al final victoria, digamos, abultada para el conjunto catalán, que en líneas generales pues es el que menos falló y el que se llevó los 3 puntos, que ya sabemos que el equipo que menos falla pues se suele llevar los 3 puntos. Bueno, tenemos parón, ¿no? Ya no se juega hasta Reyes. No, sí, hay jornada de liga, sí. Vale. Hay jornada. ¿Contra quién jugamos? Pues mira, habrá 2 partidos el sábado y uno el domingo. Vuelve a ser tarde de futsal femenino en el pabellón de la Granja. A las 4:30 de la tarde el grupo Reciclarte recibe a Hospitalet, su segunda salida seguida a Tierras Mañas. Y después será Entre Ríos Zaragoza el que reciba a Promesas de Logroño a las 7 de la tarde, un Promesas de Logroño que viene de ganar a Caldes, al Club Natación Caldes, que está en caída libre, la verdad, el conjunto catalán. Eso sí que es noticia, ¿eh? Sí, al final Caldes es un equipo que ha perdido jugadoras, ha perdido calidad y bueno, es lo que tiene, ¿no? Que tienes años buenos y al final pues conjuntos que suben a la máxima categoría o jugadoras que se retiran o que simplemente pues que cambian de equipo y bueno, pues el nivel de la plantilla baja. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Y el domingo será el turno de Guanapí Saldelís, visitará la pista de Concordia Las Corts, un equipo que en su pista la verdad que están haciendo muy buen futsal y que quiero aprovechar desde aquí para saludar a mi amigo Enric, que es el presidente de Les Glòries, que nos ve siempre, así que un saludo para Enric. Pues molt bona nit, Enric. Y muchas gracias. Hablando precisamente de los partidos del sábado, que se van a disputar el sábado, que volvemos a tener un doblete, una doble jornada. Me estaba fijando ahora en la parrilla de Aragón Deporte y solamente se va a echar al César Augusta, al grupo Reciclarte contra el Hospitalet. El partido de las 4:30, ese sí que se emitirá. El otro, por lo que veo, no está en la parrilla, por lo que no se retransmitirá. Desde aquí animar a que la gente acuda al pabellón porque no es lo mismo el partido con gente que sin gente. Dicho. Y en Autonómica, antes de tener protagonista, porque si no nos pasará como la semana pasada, que nos olvidamos de Autonómica y luego nos atizan, ¿qué ha pasado este fin de semana? Pues bueno, Avenida Alagón y San Viator 78 siguen a su rollo, como dirían en mi pueblo.
San Viator pues venció 3-2 por la mínima a Lumpiaque. Avenida Alagón visitaba la pista de la Cigüeña en Monzalbarba, llevándose el partido por 1-7. Alfajarín femenino caía 2-3 con el filial del Colo, y César Augusta caía 3-6 en lo que es la sorpresa de la jornada, 3-6 en su pista con Borja, o sea que Borja femenino consigue sus 3 primeros puntos. Y esta jornada descansaba el filial de Intersala 10. Perfecto. Vamos con el protagonista, ¿te parece? Adelante. Venga, pues dale presentación, que es de tu Pues gremio. Pues mira, tenemos a Carlos Díez, yo creo que es una persona muy conocida, ¿no?, en el futsal aragonés, y bueno, pues entrenador en la Cigüeña, seleccionador de Aragón infantil femenino, y bueno, ha sido entrenador en segunda división, y bueno, un gran amigo y un gran entrenador y una gran persona, o sea que lo tiene todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carlos. Hola, Francho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya presentación que te han hecho, ¿eh? Madre del amor hermoso. Buenísima, no puede ser mejor. Yo te había, fíjate tú, de hace muchos años, ¿no? Pero sí, yo te estaba asignando en la Avenida Alagón como entrenador. No, por ahí no he pasado. He pasado por otros clubes, pero por ahí, por Avenida Alagón, tengo amigos, pero por ahí no he llegado a entrenar. César Augusta femenino sí, durante varias campañas, y bueno, y ahora en Autonómica. Con la Cigüeña, una de las canteras, pues bueno, más prolíficas también. ¿Cómo te has adaptado a esa nueva forma de ver el futsal? Bueno, pues se ve desde otro punto de vista. El no entrenar en categoría nacional es un prisma completamente diferente, pero bueno, entiendo que al final hay que buscar también la cercanía, la proximidad, y bueno, yo vivo en Monzalbarba, que estoy aquí al lado del pabellón a 3 minutos caminando. Bueno, coordino todo lo que es la estructura del club con algunos compañeros que me ayudan en la coordinación. Y bueno, y este año decidí que necesitaba pues cambiar de funciones dentro del club. Llevo varios años trabajando con el equipo cadete femenino. Se procedía al salto de la categoría de algunas cadetes que ya empiezan a jugar con categoría autonómica. Y bueno, yo creía que era el momento, y junto con otro compañero, David, estamos llevando el equipo entre los dos. Es el primer año en la primera autonómica. El club ya estuvo en su día en esta categoría, pero bueno, desgraciadamente descendió. El año pasado recuperó otra vez la plaza en primera autonómica, y con una mezcla de veteranía y juventud, pues ahí estamos afrontando la temporada. Además, con un buen nivel de futsal, la verdad. O sea que yo creo que la Cigüeña, como lo ha dicho Francho, está forjando jugadoras de mucha calidad, y la verdad que el año pasado, pues, o la temporada pasada, mejor dicho, pues representaron a Aragón en el Campeonato de España de Clubes. Sí, bueno, hace 2 años con el equipo infantil femenino fuimos semifinalistas del Campeonato de España, estuvimos muy cerquita de llegar a la final, que perdimos por un gol en el tramo final del partido ante el campeón, Amarelle. Bueno, la verdad es que venimos trabajando con un grupo de niñas muy, muy bueno desde hace 3-4 temporadas. Lo hemos unido con varias chicas que fundamentalmente son de aquí, del barrio de Monzalbarba, y funcionan bastante bien. Y bueno, y eso nos está permitiendo, pues bueno, pagando un poco el pato de los primeros partidos, porque al final la categoría es una categoría complicada, es una categoría compleja, donde todos los equipos vienen bien trabajados. Por ejemplo, el partido de este pasado sábado contra Avenida Alagón, pues ellas fueron muy superiores, estuvieron muy por encima nuestro en todas las fases del choque. Es un equipo trabajado, es un bloque experto, con chicas muy bien hechas, muy trabajadas, y bueno, fue complicado plantarles cara, pero bueno, al final de cada partido tenemos que hacer una pequeña guerra, una pequeña batalla, y aprender de cada una de las lecciones que nos da el fútbol sala. Hablando de esta autonómica, tú que vienes de donde vienes, conoces muy bien el futsal, ¿cómo estás viendo el nivel? Porque nos preocupa mucho el que hay pocos equipos, siempre lo decimos, ¿no?, que es una pena que debido a la escasez de equipos, pues hay alguna jornada pues que se tenga que uno pase por el descanso, ¿no?, se tenga que sentar a descansar,
¿Y cómo estás viendo tú, sobre todo lo que es la categoría, lo que es el futsal femenino y qué podemos hacer para conseguir pues que haya más equipos y la liga sea todavía más competida? Mira, para empezar, yo creo que es una pena que tan solo haya 12 equipos compitiendo en la categoría. Al final es una categoría pobre a nivel de equipos, no nos permite competir con todos, realmente son 11, porque al final se dio de baja un equipo. Y luego hay un salto muy importante de edad entre las jugadoras más veteranas, que ya llevan años compitiendo en la categoría, y las jugadoras más noveles. Nosotros tenemos chicas un poco mezcladas, pero sobre todo funcionamos con chicas más jóvenes. Colo tiene un montón de chicas jóvenes, César Augusta tiene un montón de chicas jóvenes, Borja tiene un montón de chicas jóvenes. Entonces yo creo que hasta que no se produzca el salto definitivo de estas chicas, que vayan cogiendo experiencia, se vayan haciendo un poco más a la categoría, se vayan asentando, sepan lo que es jugar a reloj parado, que es una categoría complicada y demás, pues la categoría no se va a estabilizar. Yo creo que es el momento donde se empiece a estabilizar. Creo que todos tenemos que ser valientes y sacar nuestros equipos adelante, por mucho que en los primeros partidos, en las primeras fases de la temporada nos cueste y sea complejo. Pero bueno, hay que intentar ser valientes y desde aquí animo a todo el mundo, pues porque es una categoría muy bonita, es una categoría muy chula. Jugar a reloj parado está muy bien para las chicas, sobre todo para las que no lo han vivido todavía. Y yo creo que es muy interesante. Pues como bien has dicho, pues eso es una categoría muy, muy chula y sí que es verdad que es una pena pues el que haya tan poquitos equipos o el que se hayan retirado o el que haya equipos que consigan el ascenso en segunda autonómica y no quieran, ¿no?, ganar esa plaza o coger esa plaza en primera autonómica. Hablando ahora también de tu faceta como seleccionador de la categoría infantil femenina, ¿cómo ves el grupo que os ha tocado para el Campeonato de España? Bueno, pues el grupo es dificilísimo, partiendo de la base de que el sorteo este año no ha sido beneficioso para nada, porque para empezar tenemos que ir a Cataluña, que ya es un desplazamiento, Andalucía, que ya es un desplazamiento interesante. Luego tenemos en el grupo a Cataluña, a la propia Andalucía, que es la anfitriona, y a Ceuta. Pero bueno, nosotros no podemos dar nada por sabido, nada por vencido. También el año pasado era una experiencia nueva y mira, después de perder con Murcia en la primera jornada, ganamos a Valencia, nos plantaban en semifinales y competimos de tú a tú con Madrid en semifinales. Estuvimos cerca de llegar a la final. Entonces no se puede dar nada por sabido. El equipo es un buen equipo, las chicas técnicamente son muy buenas jugadoras. Sí que es cierto que quizás algún déficit táctico podemos observar, pero bueno, para esto estamos en nuestra función de seleccionadores. Tenemos que trabajar al máximo con ellas e intentar competir todos los partidos como si fuera el último. Entonces, bueno, pues competiremos. Nos queda muy poquito ya. Nos vamos a la semana de la 5 marzada. Creo que nos quedan 6 sesiones de entrenamiento, más los 3-4 partidos que todavía juguemos. Entonces, pues bueno, hay que apurar, hay que ir apurando opciones, definiendo bien las convocatorias y preparando al equipo para competir al máximo. Cataluña, pues ya sabemos todos que es el máximo rival y el máximo exponente a nivel femenino prácticamente en todas las categorías y va a ser complejo. Pero bueno, ahí iremos valientes como siempre y trataremos de pelear. ¿Sobre qué club estás asentando esa base de la selección? Bueno, pues nosotros a día de hoy tenemos varias chicas de la estructura de Sala Zaragoza, anterior estructura de Sala Zaragoza, varias chicas de César Augusta también, varias chicas de Colo. Entonces vamos buscando un poco las variables en función de las necesidades de posiciones, un poco de las características de las jugadoras, vamos viendo un poco, estamos viendo jugadoras también de Alagón, todavía nos quedan 2 o 3 chicas por probar, entonces pues bueno, sobre eso vamos trabajando, también Intersala. Vamos probando un poco con lo que vamos viendo que mejor nos puede dar nivel. Y bueno, todavía nos quedan un par o 3 de piezas por probar que bueno, en la próxima convocatoria ya prácticamente empezaremos a definir ya con claridad hacia dónde vamos y con ellas trabajar en los últimos 2 meses a tope y a fuego para intentar llegar lo más preparados posibles. Le preguntamos la última, Carlos, sobre en autonómica, ¿a quién ves que
que va a estar en esa fase final o que tú digas, ostras, entre este y este se va a decidir quién va a pelear por buscar el ascenso, el tan ansiado ascenso a la segunda red, y esperemos mantener a las 3 que ya tenemos, que me imagino que tú sigues habitualmente y que sabes perfectamente, pues bueno, cómo está el nivel este año. Bueno, yo creo que los equipos de segunda división, en principio, todos deberían mantenerse este año, y bueno, Intersala y Colo van a estar en los puestos de arriba. Yo creo que César Augusta acabará pues, sin sufrir, mitad de tabla. Y bueno, ya hemos jugado contra todos en la primera vuelta y bueno, yo como os he dicho antes, Avenida Alagón a mí me pareció un muy buen equipo, muy bien armado, muy bien ensamblado. Con mecánica de juego es muy complicado meterles mano, es muy complicado hacerles gol, generan peligro prácticamente en cada situación que tienen con la posesión de balón. A nosotros nos generaron muchísimas dificultades este sábado. Es cierto que nosotros no estuvimos a nuestro mejor nivel. San Viator me gustó, pero me gustó mucho más Avenida Alagón. Contando que Colo, un equipo muy joven que practica un muy buen fútbol sala, pues eso de momento no tiene posibilidades de ascenso porque tiene al equipo en la categoría superior. Pero bueno, yo a día de hoy, si tengo que apostar por uno, veo claro que será Avenida Alagón. Pues oye, a ver, puedo equivocar, mojándose tú, Carlos. Hay que mojarse. No, al final es la visión del entrenador. Y además es que es curioso con Avenida Alagón, que es un equipo que juega como un equipo veterano muy conjuntado, pero es que es un equipo muy joven. O sea, es que lo de Avenida Alagón parece que sea de otro mundo. O sea, que es pues muy buena labor de cómo están trabajando allí también, y luego pues de la calidad de las jugadoras que ya conocemos cómo son, o sea que... Sí, los años en la categoría, que al final pues eso genera pozo, genera experiencia, y bueno, y las chicas tienen un pozo espectacular, porque como dices, Carlos, al final son muy jóvenes, pero saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento, dominan casi todas las variables del juego. Bien, la verdad es que a mí me gustaron mucho este pasado sábado, y bien dirigidas desde fuera. Pues Carlos Díez, de La Cigüeña, alma mater de La Cigüeña. Un placer tenerte aquí en 40x20 y que vaya bien con la selección, porque tu suerte será nuestra suerte, será la suerte de toda la selección aragonesa. Un abrazo. Ojalá. Esperemos que vaya todo muy bien y nada, agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo por promocionar el fútbol sala y nada, animaros a que sigáis así, que está siendo muy bonito y muy reconfortante para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Carlicos, ¿por dónde andas? Aquí estoy. Vamos a ver las cámaras el Jandro con un traveling, macho, no te puedes despistar, tienes que estar en el sitio, porque como estés haciendo otra cosa rara, mal. Por si te pillaste, hombre. Bueno, nos han dicho que se te ve bien y que si son reyes anticipados o no. No sé, a ver, para mí los Reyes son todos los días, porque convivo con una persona que se llama Reyes. Entonces, bueno, esto como me lo he comprado yo, los Reyes que me traigan algo un poco más. Que te traigan otra cosita. Una Play 5 o alguna cosita así, podría estar bien. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Vamos con el futsal de División de Honor Juvenil y la segunda División B. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos. ¡Hombre! Hoy sí que me haces feliz. Hoy sí. Madre mía, tanta camisetica allí. Eso ya es otra cosa, ¿ves? Es que a mí se me hace fácil rápido, ¿eh? Soy facilón. La reconozco, la otra no. Es de mi equipo de waterpolo, de la escuela waterpolo. De la escuela waterpolo. Sí. Claro, es que no lo relaciona con el fútbol sala. Digo, hostia, sí, pero ahora viendo los colores es de la escuela de waterpolo, efectivamente. Bueno, ¿qué ha pasado en esta jornada de segunda división B? ¿Hemos tenido sorpresas o no? Pues teníamos sorpresa porque Orchatabe daba la campanada, entre comillas, ante Picassent, que pierde el liderato. Se baja directamente a la tercera posición y el nuevo líder es Orchatabe, que hay que decir que es una segunda B que está súper igualada, que están los 5 primeros en 6 puntos. Pinsé que es el que cierra un poco
esa parte alta, ¿no? de la clasificación con 28 puntos, pero es que primero está Orzatave con 34, creo que Vulcanizados segundo con 33 y Picasen con 32. O sea, está siendo súper igualada esta primera parte de la segunda B. Y para los nuestros, para Pinsé, que como ya veníamos diciendo, ¿no? Que está consiguiendo, ¿no? recuperar esas buenas sensaciones que había dado al principio de temporada y se está colocando quinto y muy cerca de esos puestos de playoff tras ganar por 1-5 ante Castrurdiales, un partido donde tuvo que remar en esa primera parte, pero supo sentenciarlo en la segunda con un último gol a falta de unos pocos segundos, haciendo un partido muy completo los chicos de Salanueva. Ahí tenemos al Belda 2, a Contebro 6, Castrurdiales 1, Pinseque 5 y teníamos derbi. Teníamos derbi donde Salaquinto se ha llevado el gato al agua ante Entre Ríos Zaragoza, es la 9ª derrota consecutiva de Entre Ríos Zaragoza, del filial de Colo-Colo, pasando por una muy mala racha el Entre Ríos, que no supo remontar la situación ante Salaquinto, que aunque empezó perdiendo en el partido el conjunto local, el conjunto de Quinto, supo rehacerse e irse al descanso 1-2 arriba y terminar de cerrar el partido con ocasiones para los dos equipos. Sí que hay que decirlo, que Entre Ríos sacó garra y le puso las cosas muy complicadas, pero finalmente se terminó llevando el partido el conjunto de Quinto. Ya lo avisabas tú la semana pasada, que era un campo chungo. Quinto es un campo difícil donde está poniendo las cosas muy complicadas a todos los equipos de esta segunda B y está siendo muy complicado puntuar en Quinto. ¿Qué partidos tenemos la semana que viene? Pues tenemos otro derbi, también protagonizado por Salaquinto por segunda vez consecutiva, que viaja a Tauste, viajar entre comillas, se queda todo en Aragón. Un partido que va a ser, yo creo, muy entretenido entre dos plantillas que están en una forma muy, muy buena, ¿no? Que puede ser un partido de ida y vuelta completamente, que se vuelva completamente loco y que cualquiera de los dos, o sea, igual que la semana pasada se te podía decir que a lo mejor Quinto estaba un poco por delante por la mala racha que estaba pasando Entre Ríos, pero es que cualquiera de los dos, cualquiera que me dijeras que ha ganado, me lo podría creer. Mucha igualdad. Está sorprendiendo, sí que está lo que comentabas, a mí me está sorprendiendo mucho esa caída absolutamente libre de Entre Ríos, que si te parece, porque creo que tenemos ya protagonista, ¿no? Del club, además. Así es, Alberto García. Alberto García. Buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Hermano de Carlicos García. Hermano de Carlos García, eso es. Bueno, comentábamos lo que está pasando con vuestro club, ¿no? Es algo que nos sorprende. Empezasteis como un tiro y de repente es que vais en caída libre, macho. ¿Qué pasa? Sí, nada, empezamos con una muy buena dinámica y la verdad es que creo que estábamos en una tabla, posicionados en la parte alta de la tabla y creo que era una posición bastante ambiciosa para lo que es la realidad del equipo. Y nada, encadenamos creo que es la 9ª derrota consecutiva. Sí que es cierto que hemos pasado pues por los 6 primeros equipos de los que forman la clasificación y bueno, los resultados nos están dando, pero la dinámica de los entrenamientos es buena y yo creo que nada, que tenemos que seguir picando piedra y esperar a que la victoria vuelva a su cauce. Al final, como tú dices, si se trabaja duro y se trabaja bien, los resultados tienen que terminar llegando por un lado o por otro. Has dicho que ves a la plantilla enchufada, que estás viendo una buena dinámica. 9 derrotas consecutivas, como decíamos y como has dicho tú antes. ¿Crees que la próxima jornada ante Cervena puede ser un buen lugar para aquí en la granja para rehacerse de esta mala racha? No creo que Cervena sea un buen lugar. Creo que el lugar es el momento en el que pite el final de partido el árbitro y el resultado sea favorable para nosotros. O sea, da igual sea Cervena, sea Quinto la jornada pasada o sea Aurrera la primera jornada de la segunda vuelta. O sea, la victoria llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero llegará. Hablas de esa dinámica, de hecho lo está aprovechando también el primer equipo, tira mucho de vosotros, tira también de muchísima gente.
¿Eso os afecta a lo largo de semana a semana o no? ¿Cómo lo ves? A ver, sí, afecta porque al fin y al cabo el primer equipo se nutre de los jugadores del filial, que pues sí que es cierto que el primer equipo tiene una plantillita corta, que las lesiones de sobre todo el inicio de la temporada pues no le han favorecido mucho y sí que es cierto que van subiendo 3, 4, 5 jugadores todas las semanas del Segunda B. Al fin y al cabo cuando el Segunda B también entrena con 5 o 6 jugadores que son del juvenil que tienen una gran calidad, también es muy difícil. Tú, Alberto, tenemos esta anecdótica, ¿no? De que tu entrenador es Samuel, es tu hermano. ¿Cómo es ese rollo dentro del vestuario? Es bueno, o sea, no es la primera vez que me entrena, ya me entrenó mi primera temporada en el Colo, en infantiles, y nada, tenemos una muy buena relación de hermano a hermano y sobre todo de jugador a entrenador. Creo que nos entendemos bien. Samuel cuando me fichó me explicó sobre todo con mucha transparencia qué es lo que quería de mí dentro del equipo y yo acepté bajo todas las condiciones. Así que de momento la relación es buena y esperemos que siga siendo buena. Lo que son las cosas. Hoy hemos tenido 2 sagas, Alejandro. Hemos tenido a Albertico Inés, ya te tenemos a ti, 3 hermanos, otros 3 hermanos pegados al futsal. ¿Cómo sucede esto? Porque, hombre, que te salga 1 o 2, pero los 3 y los 3 con tanto nivel. Pues a ver, al final es de lo que nos hemos nutrido en el día a día desde que éramos bien pequeños, O sea, nosotros íbamos por la calle, nos juntábamos también mucho con nuestro primo y los cuatro íbamos con un balón entre los pies. Así que al final el tiempo pues nos ha puesto a cada uno en su lugar. Yo creo que el trabajo de cada uno pues también ha tenido mucho que ver. Yo ya, por última, ya no te molesto más. Como tú has dicho, el primer equipo coge muchos jugadores, muchos juveniles. ¿Crees que eso os puede perjudicar ya a la hora de una temporada más avanzada, ¿no? Hablando ya de marzo o abril, a la hora de estar jugándolos o el puesto de playoff o el puesto de descenso? ¿Crees que el club os va a poder respetar esos partidos importantes o va a seguir tirando para el primer equipo? Yo creo que la tendencia del club es intentar mantener el máximo nivel en todas las categorías. Es decir, intentar que el primer equipo consiga los mejores resultados en su categoría, que el Segunda B en nuestro caso consiga los mejores resultados en nuestra categoría y que el juvenil siga compitiendo por esos puestos en la parte alta de la tabla. Así que intentaremos hacer todo lo posible, esquematizar de la mejor manera para que todos tengamos el mejor nivel. Antes eras portero y ahora pivote. Cuéntanos esa transición. Pues, a ver, nada, lo de portero, pues empecé mi carrera deportiva desde bien pequeño jugando de portero a fútbol 11 en el Giner, en un club deportivo de Torrero, y enseguida me pasé a jugar de jugador en el colegio donde yo he estudiado siempre, hasta la época de juveniles, que el primer año de autonómica, que es la segunda temporada que me lleva Samuel, me lleva primero en infantiles, la segunda vez en juvenil. Pues nada, decidí ponerme la primera parte de jugador, la segunda parte de portero. Y ya ahí es cuando empiezo a ver que el tema de la portería me gusta y en juvenil división de honor ya encadeno, creo que es creo que son 5 temporadas de portero en los que paso pues por Gran Vía en división de honor, Cadrete en tercera, quinto en segunda B y ya empiezo otra vez a ser jugador. No tirarán de ti cuando haya que jugar con portero o jugador ni nada, ¿no? No, yo no hago el juego de 5. La última, ¿qué supone para vosotros, para toda la familia, ver a Carlicos en primera división con el Sala 10? Pues la verdad es que es un orgullo porque al fin y al cabo nosotros más que nadie conocemos el esfuerzo que ha
ha conllevado el estar ahí y la serie de sacrificios que ha hecho día a día y año tras año para conseguir lo que está consiguiendo. A ver, ya sabes que es una persona que tengo muchísimo cariño. Se lo demuestro cada vez que estoy en la pista con él, cuando siempre se acerca a la posición de donde estoy yo de speaker, siempre nos decimos alguna tontada y demás. Aparte que es un tío súper cariñoso y te digo que yo le tengo mucho cariño porque sé que lo ha pasado muy mal cuando estuvo lesionado. La temporada pasada estuvo muy jodido y el verlo ahora disfrutar y hacer muy buenos minutos con el primer equipo en primera división, la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión y vosotros que sois familia, me imagino pues que eso, que estaréis más huecos que la gallina caponata. Exacto, sí, sí. A ver, las lesiones es la parte más feota de la carrera deportiva y cuando estás lesionado y ves que el equipo está entrando en una muy buena dinámica, pues aún tienes más frustración y más rabia. Bueno, pues Alberto, si coincides con Carlicos, dale un abrazo de mi parte, también a tu hermano, a Samu, y tendremos que ir a ver algún partido si te engañan para ponerte de portero jugador. Y a ver, sí, el domingo, Samu, el domingo me pones de portero en el día de mi cumpleaños, que me haces ese pequeño regalo y me pones de portero con Ciervana. Venga, se lo pasaremos, que seguramente lo estará viendo ahora. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Alex, rápido, División del Juvenil. Pues teníamos a Guanapix que aguanta el liderato tras su victoria por 9-0 a Gran Vía. La verdad es que sin problemas para el líder. Viene en una mecánica muy buena. La Copa llega dentro de muy poco y veremos a ver en qué forma viene comparado con los demás equipos. Es cierto que aún le queda un partido complicado la próxima semana ante la Cigüeña, que siempre es un partido que al Guanapix le ha costado mucho estas últimas temporadas y veremos a ver cómo termina siendo el desenlace de ese partido. Os lo contaremos también aquí en el 40x20. Entre Ríos, Zaragoza y Ebrosala también hacían los deberes, puntuaban 3 puntos. Los dos siguientes en esta clasificación parece que Entre Ríos se está consolidando como este segundo en discordia y Ebrosala como tercero sin cometer errores en partidos que a priori tiene que sacar adelante. Como ya os comentaba yo la semana pasada, teníamos un partido entre Rivera Navarra y Boca Ijar, un partido que yo pensaba que iba a ser interesante, que al final se terminaría llevando Boca Ijar, pero un empate en los últimos instantes del Rivera Navarra con un gol a falta de apenas segundos impidió sumar los 3 puntos en Navarra al conjunto de Ijar. Ostras, pues eso sí que es noticia, ¿eh? Sí, porque venía en una muy buena mecánica y la verdad es que fue un partido igualado, pero donde un gol también en los últimos 2 minutos de David Bernat, que lo tuvimos aquí hace unas semanas, y ese último gol, ¿no?, de Rivera Navarra para impedir sumar 3 puntos y seguir ascendiendo en la clasificación. Lo que sí que ha habido muchas goleadas, ¿no? Por lo que estamos viendo, pues 9-0. La Almozara perdían 3-9 ante San Juan, en un partido que parecía que iba a ser más igualado de lo que finalmente fue, pero al final los de San Juan, ¿no?, como ya dijo Portu hace bastantes semanas, es un rival muy complicado y lo está demostrando en estas últimas jornadas. Ebrosala también, victoria frente al Utevo. 11-2. Y también Coras por 9-2, pero en un partido que la primera parte fue muy igualada, donde Coras no terminó de sacar todo su potencial, y en una segunda donde terminaba empatando el partido el Patatas Gómez, pero finalmente el Coras conseguía sacar, ¿no?, ese potencial que no lo habíamos visto en la primera mitad y hacía una gran segunda parte para poner el 9-2 final. Entre Ríos y Pirineos, que también goleaban con sus respectivos rivales. Cada vez va quedando menos, ¿no?, para determinar quiénes nos van a representar en esa última fase. ¿Cómo ves tú el tema? Porque todos apostábamos por el Boca Ijar después de este sprint, este rush final que ha hecho hasta estas últimas jornadas, y ahora pues parece que se frena, no en seco, pero no creo yo que contaran con ese resultado frente al conjunto navarro.
Rivera Navarra sí que ha hecho partidos muy buenos y ha puesto las cosas muy complicadas a los nuestros, pero yo personalmente no me lo esperaba con la buena dinámica que venía Boca Ijar, que venía de ganar a Ibrosala y a Coral Futsal, que al principio de la temporada eran dos equipos a tener en cuenta para ese campeonato de España de junio, donde se clasifican dos, y todo parece ser, ¿no? Si no bajan el nivel ninguno de los dos, que tanto Ibrosala, perdón, Entre Ríos, Zaragoza y Guanapix son los dos que se están postulando a esas dos primeras plazas. ¿Qué partidos nos invitas a ver esta semana en División de Honor Juvenil? Que Pues digas, tenemos esto te inspira. Tenemos dos partidos muy interesantes porque, como ya he dicho, la Cigüeña le vendrá a Monzalbaro a un todopoderoso Guanapix en un partido donde la Cigüeña viene de ganar solamente 0-2 a Lepanto en los últimos 10 minutos. Un Lepanto sí que es cierto que se encerró atrás y defendió muy bien su portería, le costó mucho a la Cigüeña, que viene en una dinámica, no te diría muy mala, pero perdiendo puntos importantes por el camino que le hubieran sido muy importantes, y un Guanapix que, como ya sabemos, tiene un potencial increíble con jugadores de muchísima calidad. Y luego el otro partido también muy interesante va a ser el de Entre Ríos contra Coras Futsal, que se están jugando ahí un poco esa plaza para el Campeonato de España. Sí que es cierto que Entre Ríos ya tiene varios puntos por delante, pero será un partido muy interesante. Bueno, pues nos vamos con la tercera división y la autonómica. Un abrazo, Un Alex. abrazo. De Oliva, Alex. Buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Hoy ha sido marcharte de la Romareda y empatarnos. Sí, hijo, sí. No me lo recuerdes porque estaba llegando a casa y justo ha sacado el primero y luego me he visto el penalti fallado y luego nos empata. Bueno, esto ya... Bueno, no damos para... Vamos, todos disgustos. No damos para más, ¿eh? No damos para más. No, todos disgustos, macho, últimamente en todos lados. No damos para más. A ver si no nos han dado disgustos en la tercera división. Cuéntanos, ¿ha habido sorpresas? Bueno, en los partidos de la jornada, pues podemos... esa Inzón Coras que hablábamos la semana pasada, fue un partido muy igualado hasta el final, que se consiguió llevar a Inzón por 6-5, con lo cual veremos ese cambio que ha habido en la clasificación, que se ha distanciado más el primero. Calatayud 7, Andorra 0, Borja 3, Almonacid 1. En el otro partido de la jornada que hablábamos ya de la zona baja, ese Brosala Gelsa, solo acabó llevando Gelsa en casa de Brosala por 3-5. Peña La Murga perdía en casa 2-4 frente al líder Cadrete, y Caspi y Pirineos empataban su partido a 4. Zafán conseguía la victoria en casa frente a Utebo, un partido en el que se marcaron 2 goles en el último minuto. Zafán se puso 2-0 en el minuto 40, pero Utebo no quería bajar los brazos y metió el 2-1, pero no fue suficiente para llevarse el partido. Y uno de los partidos que ha sido también así de la jornada, que no teníamos muy en cuenta, pero se veía, es Ijar 4, Paniza 4. Es un partido en el que Paniza se adelanta en el marcador en el minuto 39, a falta de un minuto, y acto después Ijar es capaz de empatar ese partido. Y es un partido en el que Paniza le expulsan a 2 jugadores en los últimos 2 minutos, algo que seguramente que les hizo perder esa renta que tenían de un gol. Y todo esto hace que Cadrete esté primero, pero ya no tenga tan pegado a Coras. Coras está con 25 y esa derrota en Ainzón frente a Ainzón hace que Ainzón se ponga tercero también con 25, pero está también muy igualado porque sabemos que está en su segunda plaza en tercera da opción, y del segundo al séptimo, que es Zafán, hay 3 puntos de diferencia, con lo cual está muy igualado en esa segunda zona, por decirlo así. Y la semana que viene tenemos varios partidos buenos, pero en la parte de abajo tenemos un Gelsa La Murga, pero en la parte de arriba tenemos un partidazo como es Zafán Calatayud, que están ahí metidos, son el quinto y el séptimo, y están en una dinámica de seguir peleando por ahí arriba. Creo que algo no sé, estaba preguntando por la línea interna, porque nos mandaba en el chat que tenemos Carlicos, no sé si el acta o alegaciones. Sí, era exactamente, eran eso, las 2 expulsiones que comentaba un poco del partido de Paniza, que pues eso, que Paniza pues ha hecho esa reclamación porque no, pues por un lado porque no veían lo ocurrido y porque no estaban conformes con esa decisión arbitral, y sobre todo con el comportamiento de uno de los árbitros en cuestión en ese partido. No sé cómo acabará, no sé si llegará a buen puerto esas alegaciones de Paniza,
Pero sí, al final es un partido en el que, como decíamos, que Paniza ganaba 3-4, o sea, consigue marcar el cuarto, que parece ya, dices, lo tengo ya hecho en el 40, y 2 expulsiones acaban, pues eso, que acaba el partido 4-4, y luego ya pues a ver eso que decimos. No sé cómo acaba la cosa. Bueno, pues creo que en algún programa tendremos que tener algún representante arbitral para que nos explique las cosas, para que no nos digan que atizamos solo a los árbitros. Daremos también voz, pues para que se expliquen y nos comenten pues cómo es su labor y cómo lo ven ellos y lo mal que se portan los jugadores también muchas veces. Que atizamos a los dos lados, atizamos a los dos lados. Exacto, así que... Ya nos dicen que sí, que tendremos árbitro. Bien, me parece bien. Así... Claro. Sí. En algún programa tocaba, Hombre, bueno, en cuanto al tema de autonómica, pues ¿cómo ha ido esta semana? Pues esta semana aquí en el grupo 1, el de Zaragoza, tenemos el líder, el Burgo, venció 7-3 en casa a Calasanz. Los Torrellones perdieron en casa 2-10 con Pastriz. Vale, San Lázaro 5 también perdió en casa frente a Gurrea, 5-10. O sea, bastantes goles en estos 3 primeros partidos. Coras empató a 3 en casa frente al Límite. El Límite consiguió empatar el partido en el último minuto y llevarse un punto de ahí. Zaragoza Unión, que sigue ahí peleando en la parte de arriba, venció 8-2 a La Salle. Jaca venció en casa 2-0 a San Jorge. Sala 10 venció 4-2 a Boscos. Y en uno de los partidos que eran de la jornada, por decir así, que jugaban cuarto y quinto, que está todo muy igualado, se lo llevó Compañía de María por un 8-3. O sea, bastante abultado ese marcador. Y seguimos como todas las semanas con los 3 de arriba. El Burgo con 30 puntos, con esos 10 partidos ganados y una derrota. El Sala 10 que lleva 29, que aún no ha perdido, pero lleva esos 2 empates. Y Pastriz con 27, que está ahí a la estela de estos 2. Y esta semana, pues el partido cumbre, por decirlo así, es el Pastriz, el Burgo, que juegan tercero contra el primero y solo se llevan 3 puntos de diferencia, con lo cual va a ser un partidazo en toda regla, y encima ahí en Pastriz que el ambiente es muy bueno. En el grupo 2 ha saltado la sorpresa porque la Almunia consiguió imponerse al líder, a Muel, y es la segunda derrota del líder. Daroca venció 6-4 a Tauste, que es un equipo que aún no ha perdido todavía. Luego tenemos un pinchazo que no esperábamos, que es el de Avenida Alagón, que empató contra Peña La Unión allí en Calatayud a 6. No lo esperábamos porque Alagón era tercero, segundo la semana pasada, y Peña La Unión va última, pero es que encima Alagón tuvo que empatar en el último minuto para llevarse el empate. Exea volvió a la senda de la victoria, venciendo 11-5 a Belchite. Lumpia, que perdió en casa 3-4 con Épila. Azúbara perdió en casa con Pinseque 4-5 y Mayén venció 6-0 a Sástago. Esto hace que Muel siga primero con 21 puntos, pero ya tenemos allá Daroca, que todavía no ha perdido, también empatado a puntos, los 2 colíderes, y Alagón con 20. Y luego ya un poco más por debajo Mayén y con la victoria de la Almunia con 17 puntos. Y la jornada de este fin de semana tenemos un Almunia Mayén, que son los que comentaba el cuarto y el quinto, que el que venza se meterá en la parte de arriba y el que no consiga ganar se va a descolgar. Y en la Avenida Alagón de Aroca, que es un segundo contra tercero, un partido muy importante. Y ya para finalizar el último grupo, el grupo 3, tenemos Montalbán 2, Castellseras 2, Favara 9, Albalate 1, Más de las Matas 13, Sarrionense 0, Mosqueruela 14, Territorio Minero 0, o sea, muchos goles. Y en los 2 partidos de la jornada, que se enfrentaban el segundo contra el tercero, Alcorisa en casa perdió contra Maestrazgo 2-3, tenían los mismos puntos, y Maestrazgo remonta fuera de casa un 2-1 y consigue vencer en el último minuto. Y Alcañiz iba cuarto y Altiplano primero, se llevaban 2 puntos de diferencia, pero ganó Alcañiz 6-0 en casa, lo que hace que Alcañiz se ponga primero, empata a puntos con Maestrazgo con 22, Mosqueruela y Altiplano tercero y cuarto respectivamente con 21, y Alcorisa con 19 y Aliaga con 18, que están ahí los 6 primeros, como hemos contado todas las semanas, ahí muy peleando por ese puesto de arriba. Tenemos prota, ¿no? Así es, tenemos protagonista, así es. Pues vamos a darle paso a Miguel Estarán,
el técnico del Daroca. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Francho? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, nos han dicho que colgaste las botas por tu faceta de entrenador. Bueno, yo colgué las botas ya hace 3-4 años. Yo la verdad que preferiría haber seguido jugando unos años más, pero he tenido muchas lesiones y los últimos años ya fueron un poco un calvario y no quedó otra ya que seguir el fútbol, pero de otra manera. Y hace 3 años ya empecé a entrenar en Daroca. Yo soy de un pueblo de allí de la zona, de Landa del Castillo. Y pues bueno, ellos no tenían entrenador, hablamos y fue muy fácil ponernos de acuerdo, la verdad. Y bueno, qué mejor que estar entrenando a tus amigos, por así decirlo, que la mayoría ya eran mis amigos antes de entrenar allí. Los que no conocía pues lo son ya ahora también. Incluso algunos son amigos desde la infancia y vamos, creo que estoy en un sitio inmejorable. ¿Cómo ves la valoración que haces del equipo con esta dinámica que lleváis? En Internet Rural, amigos. Sí. Digo, me he callado porque he visto que... Lo digo yo, los que vivimos en los pueblos sabemos lo que es eso. Espera, se había cortado. Ahora. Sí. Nada, eso, que era un poco cómo valorabas hacia esa valoración de este equipo con la dinámica que lleváis, que estáis llevando 0 derrotas. Pues a ver, yo creo que la base de todo esto es que estamos 15 fichas, hemos conseguido un compromiso brutal de los chavales, que si no es por trabajo o por necesidades nadie falta entrenar. Estamos teniendo también mucha suerte con las lesiones, la verdad, quitando a algunos de los veteranos que están un poco más cascados, pero estamos teniendo muchísima suerte este año, cosa que otros años no nos había sido así. Y luego el compromiso, sobre todo, es que estamos entrenando pues 15 tíos 2 días a la semana. Al estar 15 el ritmo es mayor en los entrenamientos, hay competitividad, hay que desconvocar, la gente compite en los entrenamientos y eso hace pues que el equipo haya subido un poco de nivel este año. Y bueno, se están notando los resultados. No era nuestro objetivo ni mucho menos estar peleando por el ascenso. No quiero ni oír hablar la palabra ascenso, la verdad, todavía. Llevamos un tercio de campeonato, queda mucho. Queremos seguir así, seguir disfrutando esto, que está siendo bonito y bueno, ya iremos viendo a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Hablando de lo que es el equipo, tú hablas de que es de la zona. ¿Los jugadores que tenéis son todos de la Redolada, son todos de esa zona del campo de Daroca o habéis hecho algún fichaje por ahí? ¿Alguno que viene de otras zonas? Nada, la verdad que quitando un jugador que está allí en Daroca destinado por trabajo, el resto, incluido yo, somos todos o de Daroca o de algún pueblo pequeño de la zona. A nosotros nos es muy difícil fichar a alguien, porque somos un pueblo que está a 90 kilómetros de Zaragoza y hay muchísimos pueblos más cerca y pues muchos equipos de tercera más cerca que te imposibilitan fichar a la mayoría de los jugadores, vaya. Entonces tenemos que tirar un poco, pues cada año ha subido algún juvenil o algún chico de la zona que habría jugado hace años ya en el pueblo, pero poco más, es que no tenemos opción a mucho más. Yo, muchos no lo sabrán, pero yo en pretemporada sí que vi un poco jugar al equipo y la verdad es que me gustó bastante y la verdad es que lo veía bien trabajado y me gustaba cómo jugaba y tal, pero quería saber un poco qué puntos crees que debería o que podéis mejorar para poder ya, estar ya lo mejor posible, por decirlo así. Pues nos está fallando un poco, pues, bueno, por poner un pero, ¿no? Porque te hubiera firmado esta situación con los ojos cerrados. Pero pues, a lo mejor en partidos que llega el rival, que a lo mejor no está en posiciones altas de la tabla, que vas con un poco de exceso de confianza o como estás arriba parece que vas a ganar más fácil y no es así. De hecho, nosotros nos hemos dejado 6 puntos y 4 han sido con los 2 últimos. O sea que tenemos que mejorar el ir a todos los partidos igual y yo entiendo que al final estás arriba y es imposible no tener un poco de
de relajación, a lo mejor de cara a que crees que vas a ganar más fácil, pero eso lo tenemos que corregir y bueno, yo creo que lo haremos, estoy seguro. Estamos haciendo buenos partidos y yo creo que lo conseguiremos seguro. Yo sé que os responde bastante la afición. Tenéis un ambiente bastante chulo, bastante especial en vuestro pabellón. O sea, estáis siendo una válvula de escape para la gente de allí, pues para ver un equipo competitivo, un equipo que se está jugando algo y que os está acompañando en toda esta travesía. Que tú no quieres hablar de ascenso, pero bueno, pero la gente lo tiene muy presente. A ver, en el pueblo, bueno, el ascenso es el tema del día, pero ya te digo, yo vamos, en el vestuario no lo quiero ni oír, que lo hablen cuando yo me vaya y ya está, pero no, cabeza en la tierra, que esto es muy largo, cuesta mucho engancharse arriba y cuesta muy poco descolgarse y ya lo hemos visto otros años que alguna vez hemos ido arriba y enseguida te caes y es muy difícil volverte a enganchar, entonces hay que seguir así. La verdad que tenemos una afición increíble que nos motiva muchísimo en casa pero vamos, nosotros pies en la tierra y a seguir así. ¿Y cómo estás viendo la liga? O sea, porque no solo vuestro grupo, sino prácticamente todos los grupos de Autonómica están ahí 3, 4. En el grupo 3 también hemos visto que están los 5 primeros ahí peleando y este grupo es igual. Estáis ahí todos metidos en la bruja. ¿Cómo estás viendo este año la liga? Pues, a ver, yo creo que tenemos un poco de suerte, por así decirlo, este año, que no hay una Inzón como el año pasado o un Cadrete como hace 2, que han subido sin perder ningún partido. Yo creo que eso nos viene un poco bien al resto de equipos, que podemos competir un poco más porque ellos llegaban a niveles inalcanzables. Cadrete sube ganando los 20 partidos de la liga, a Inzón me parece que empata solo 2. Pues yo creo que el nivel está más repartido y pues la hace más atractiva también, porque al final, pues, si solo sube uno, más divertido también si lo estás peleando hasta el final, si no al final muchos equipos nos quedábamos sin objetivo en la jornada 10. Entonces yo, bueno, este año está disfrutándose de esta manera mucho más y vamos, espero que podamos seguir diciendo esto hasta el final. Y he visto que en el grupo de Zaragoza está pasando parecido. Bueno, yo el grupo de Zaragoza no lo conozco mucho actualmente. Sí que vi al grupo en pretemporada y me parece un equipazo, la verdad. Pero ya veo que está también muy reñido. Imagino pues que se resolverán en los enfrentamientos entre ellos y que no pincharán mucho más. Y lo mismo, así mucho más divertido que no cuando ha habido un equipo que arrasa y los demás no tenemos opciones. Pues Miguel, un placer tenerte aquí en 40x20. Vamos, como hacemos todas las semanas, haremos seguimiento como corresponde de todo lo que está pasando en vuestra competición y os volveremos a subir a 40x20, ojalá ya con ese ascenso para dar gusto a la gente. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un saludo. Un abrazo. Bueno, Alex, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, me avisan que han perdido el Zaragoza, ¿eh? Bueno, sí, ha perdido Zaragoza 2-3, sí. Además, madre, en el tiempo de descuento. Madre la bueno, todo lo que sucede conviene, con lo cual esto tiene que ocurrir por algo y al final, pues tiene que ir, algo tendrá, algo ocurrirá y algo será. Sí, sí, ahí ya poco puedo saber. Lo que sí me gustaría decir es que la selección española de fútbol sala, que ha jugado hoy frente a Bosnia, pues ha ganado 6-1 y continúa con la buena racha desde el cambio del entrenador, que la verdad es que estamos muy ilusionados todos los que seguimos el fútbol sala nacional. Y hablando de nacional, ¿qué ha pasado con las nuestras? Y con los nuestros, con nuestras selecciones. Pues nada, estamos ya casi en capilla, ya prácticamente para el Campeonato de España, para la fase final que se disputará en Córdoba. El día 26 salen las selecciones rumbo a Córdoba y el día 27 se enfrentan en los cuartos de final. La selección sub-16 a las 12 de la mañana en el pabellón de me lo he apuntado aquí para no equivocar, Valdeolleros, frente a la selección de Galicia a las 12 de la mañana y el mismo día, también a las 6 de la tarde,
la selección sub-19 se enfrentará a Castilla-La Mancha, también en el mismo pabellón. Bueno, pues ya con los últimos toques, el otro día tuvo un amistoso a la selección sub-16 en Mayén, frente a la Inzón de Primera Autonómica y venció 3-2 y la verdad es que dejó buenas sensaciones, el equipo estaba muy convencido, la selección sub-16 y bueno, la verdad es que dejó una buena imagen. Mañana también juega otro amistoso frente al División de Honor de la Cigüeña y bueno, pues la verdad es que están preparando bien los chicos de Dani Sánchez y su staff, están preparando muy bien el campeonato. También la selección sub-19 también ha jugado un amistoso frente a Entre Ríos Zaragoza de segunda división y bueno, quedaron 5-1, era normal, hay mucha diferencia de edad y tal. Y bueno, pues las demás selecciones continúan sus amistosos, su preparación. Mañana la selección alevín femenina se enfrenta al Colo Alevín también a las 6 de la tarde ahí en el pabellón de la Granja y continúan todas las selecciones pues el proceso de competición, de preparar los campeonatos y estamos ya a la espera pues eso de dar ese salto a Córdoba y bueno, que es la semana que viene, o sea que es que ya estamos ya a pocos instantes. Se huele en el ambiente, se huele en el ambiente, a ver qué podemos hacer allí, a ver qué podemos hacer. Yo creo que hay que estar con buenas sensaciones, esperando lo mejor y yo estoy convencido de lo que los chicos lo van a hacer muy bien. Hombre, yo creo que en este campeonato se mandan dos grandes selecciones, dos muy buenas selecciones. Pues sí, la verdad es que se mandan dos selecciones buenas, porque son buenas jornadas de jugadores, pero sobre todo los veo con un feeling especial de decir, tenemos una oportunidad y la vamos a aprovechar, ¿no? Esto de que tienes una oportunidad y la aprovechas, pues yo creo que están en ese momento y a los chicos los veo muy, muy concienciados de hacer algo grande, sí. Pues Rafa, dejamos con esto las elecciones, ¿no? Bueno, sí, dejamos. Elecciones, hay nuevo presidente de la Española. Sí. Bueno, pues nuevo presidente de la Federación Española, Rafael Lautaro. No sé si llega a ejercer o no. Sí, bueno, yo creo que ejercerá. Es el presidente de la Federación Gallega. Es una persona que viene con cierto quórum federativo, quiero decir, al final ha salido por una amplia mayoría de los asambleístas. Y bueno, pues hay que esperar lo mejor para estos tiempos y bueno, pues poner al fútbol sala y a todos los estamentos federativos donde se merecen. Veremos a ver, yo no soy tan... Viendo el percal y viendo, bueno, como es mi corroncho, que ya sabes que yo me dedico a las leyes, una persona que esté inhabilitada, no sé yo si es el mejor referente, ¿no? Para llevar una organización de este tipo, aunque es una entidad privada, no deja de ser una entidad que representa lo que representa, ¿no? Entonces, veremos a ver cómo acaba todo este serial. De momento, teníamos que decirlo porque es noticia, hay nuevo presidente de la Española de fútbol y eso engloba el futsal. Y bueno, pues desde aquí desearle lo mejor, que todo vuelva a su cauce y que la federación pues vuelva de nuevo a retomar todos esos compromisos que hasta ahora se habían dejado por el tema de que estaba sin presidente y había una junta gestora. Ahora tocará, pues bueno, poner algo de orden. Ya te digo, sí le dejan. Vamos a ver. Bueno, pues por nuestra parte, 11:26 de la noche, que me dio el reloj aquí en el ordenador abajo del todo. 11:26. Damos por concluido nuestro 40x20 de esta semana. La semana que viene tendremos, no porque será Nochebuena. Bueno, estar atento a nuestras redes sociales, que son las que se aparece en el cuadrete, para ver cómo y cuándo lo hacemos, que no lo sé. Habrá que consensuarlo, señor Beltrán. Bueno, en principio habrá que consensuarlo, como bien dices, y bueno, pues veremos a ver cómo se puede hacer o desde dónde se puede hacer. No lo sabemos, a ver desde dónde se puede hacer o cómo se puede hacer. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero bueno, yo creo que puede haber sorpresas. No lo sé, vamos a dejarlo ahí. Yo creo. Algo haremos. Algo haremos, está claro, sí. No preocuparse que algo haremos. Que tendréis vuestra dosis de 40x20 semanal, como habéis tenido desde que comenzamos. Por cierto, gracias por vuestra acogida. Seguimos siendo un poco cansinos, por favor, meteros en nuestro canal, darle a me gusta, seguirnos en redes, seguirnos en el canal de YouTube.
todas estas cositas que os digo todas las semanas. Y lo dicho, nos vemos y nos oímos no sé cuándo, cuando sea. Si no, que paséis buenas fiestas, buena Navidad y pasarlo bien. Sed buenos. Adiós.